Hola chicos y chicas, para las personas de grado sexto B, pues el día de hoy no nos vamos a poder encontrar por el motivo que les expuse, entonces pues voy a realizarles la grabación de la clase para que no empecemos a trazar pues el cronograma que teníamos establecido sobre pues, los temas que estamos desarrollando en clase y pues también para que algunas personas que de pronto no se pueden conectar a través de la plataforma de Teams pues puedan estar un poco enterados de qué es lo que estamos realizando. Nosotros ya en las sesiones anteriores, pues estuvimos viendo como algunas de las características que tienen los grupos indígenas mesoamericanos, especialmente los grupos indígenas mayas y los grupos indígenas aztecas. La idea de hoy es poder ver de una u otra forma qué similitudes y qué diferencias van a tener estos dos grupos indígenas. Recuerden que ambos van a tener una descendencia cultural, una descendencia desde el conocimiento de otra cultura que van a ser los olmecas, que van a habitar ese territorio antes de los mayas y de los aztecas. Y por eso mismo, pues, a veces en las películas y a veces en los medios suelen confundirlos. Entonces, vamos a abordarlos desde un pequeño video y vamos a realizar un cuadro con base a este video y con base pues, a otros aspectos que hemos desarrollado en la clase. Cómics realizados fuera de Latinoamérica, notamos que muestran alguna cultura prehispánica y la representan con elementos de otra cultura, como si fuera lo mismo ser inca que olmeca, por ejemplo. Y hasta astrólogos charlatanes usan la piedra del sol azteca para hablar del calendario maya. Claro, la maya y la azteca son culturas que se desarrollaron en México antes de la llegada de los europeos, pero confundirlos es como decir que los españoles y los alemanes son lo mismo, solo porque viven en Europa y a ambos les gustan los embutidos. ¿Cuáles son las diferencias entre mayas y aztecas? Primero que nada, la ubicación. Mientras que los mayas se establecieron en lo que hoy es el sureste de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, el imperio llamado azteca abarcó del Golfo al centro de México, desde luego con una zona de traslape entre ambas culturas. Además, cuando los aztecas llegaron a su mayor expansión por el año 1300, la civilización maya ya había pasado su periodo clásico 400 años antes. Las primeras ciudades mayas se fundaron por el año 750 a.C., al mismo tiempo que se fundaba Roma, y las últimas fueron abandonadas por el año 950 después de Cristo, cuando Europa estaba en plena Edad Media. Los aztecas, llamados más propiamente mexicas, fundaron su imperio en el siglo XIV, cuando los Medici se volvían de las casas más poderosas de Europa, y duró hasta 1521 con la llegada de los españoles. La lengua de los mayas está emparentada con las de Centro y Sudamérica. Entre sus dioses están Chac, el dios de la lluvia, y Cuculcán, la serpiente emplumada. Los mexicas, por su parte, provenían de las tribus del norte de México y sur de Estados Unidos. Al llegar al Valle de México, tomaron y adaptaron varios elementos de las culturas locales. Aunque las grandes ciudades mayas se habían abandonado, la gente y su cultura aún permanecían. El equivalente mexica de Chac era Tlaloc y de Cuculcán Quetzalcóatl, y trajeron a su propio dios de la guerra, Huitzilopochtli, como su deidad principal. Por sus orígenes tan diferentes, el lenguaje de los mexicas, el náhuatl y el maya, tienen estructuras tan distintas como el español y el alemán. Los mexicas se asentaron en el lago de Texcoco, el cual se transformó en la poderosa ciudad de Tenochtitlán allá por el año 1325. Desde ahí, el Huey Tlatoani exigía a los pueblos conquistados tributo de pieles, cosechas, artesanías y jóvenes para sacrificios humanos. ¿Gulp? Los impuestos sí que eran peores en esos días. Los mayas nunca tuvieron un
imperio consolidado, sino que eran una serie de ciudades-estado gobernadas por los sacerdotes, entre las cuales había comercio y constantes guerras. La cultura maya llegó a ser muy avanzada. Son el pueblo americano con el sistema de escritura más sofisticado. Usaban ideogramas, símbolos que significan ideas, y fonogramas, símbolos que se traducen en sílabas. Además, tenían el concepto del número cero, que les permitía hacer cálculos extremadamente complejos, con lo que predijeron el movimiento de los astros y construyeron pirámides más altas que los aztecas, o cúpulas y arcos que los mexicas no tenían, además de hacer espacios interiores más amplios. Los mexicas, a su vez, desarrollaron importantes tecnologías para la agricultura, como las chinampas y canales para regar sus cultivos, o sistemas de drenaje que asombraron a los españoles tanto como el aseo personal, lo cual les permitió tener un ejército bien cuidado para sus conquistas. Cuando llegaron los españoles, la cultura maya residía en pequeños reinos y comunidades esparcidos en la península de Yucatán y Guatemala, mientras que el imperio mexica estaba en su máxima expansión. Con la ayuda de pueblos dominados por los mexicas y enfermedades que importaron, los europeos derrotaron al imperio azteca en pocos años, pero les tomó casi otros 100 conquistar a los pueblos mayas. Todavía en 1761, el maya Jacinto Canec lideró una rebelión indígena en Yucatán. De hecho, la herencia maya sigue viva en la actualidad. Los lacandones, zoques, tzotziles y tzeltales, entre muchos otros, aún hablan lengua maya y conservan sus tradiciones. En cuanto a los mexicas, tienen sus herederos en los pueblos náhuatl que habitan el centro de México, y su lengua, el náhuatl, está presente en el español en cientos de palabras, como coyote, tomate y chocolate. Así que la próxima vez que veas una película que no distingue mayas y mexicas, recuerda, mexicas, pueblo guerrero que dominaba el centro de México cuando llegaron los españoles. Mayas, antigua civilización de Centroamérica con afinidad por las matemáticas y la astronomía. Ambos pueblos continúan vivos en su cultura y en su gente. Curiosamente. Algunas de las diferencias como más relevantes de estos dos grupos, vamos a intentar puntualizarlas específicamente entre estos mayas y entre estos aztecas. Entonces, ¿qué aspectos vamos a tener principalmente entre estos dos grupos? Tanto en sus diferencias como en sus similitudes. Y es que, por ejemplo, recuerden que los mayas van a tener algo que nosotros lo denominamos como las ciudades-estado. Así como cuando nosotros empezamos a hablar de Grecia, nosotros decíamos que a pesar de que ellos compartían el mismo idioma, que compartían las mismas creencias religiosas, aspectos culturales, tradiciones, temas políticos, de relaciones comerciales, cada una de las ciudades va a tener un gobierno propio y va a escoger tanto su gobernante como va a hacer unas leyes para cada ciudad. Por eso las llamamos ciudades-estado, o sea que cada ciudad es independiente. No es como pasa en la actualidad que las distintas ciudades están organizadas o están manejadas en un territorio que llamamos país. Mientras que en el caso de los indígenas aztecas, aunque la ciudad principal, la ciudad más grande, estaba ubicada en el lago Texcoco y la ciudad pues era Tenochtitlán, todas las ciudades que se encontraban a los alrededores o los poblados que hacían parte de los indígenas mayas van a estar gobernados por un mismo, llamémoslo emperador. ¿Listo? Entonces acá por eso hablamos de imperio, porque todos los territorios van a estar manejados por una misma persona, sin importar en la ubicación en que se encuentren. ¿Listo? Entonces a este lo vamos a llamar emperador. Entonces no van a haber disputas políticas entre los aztecas porque la persona que los estaba manejando va a ser la misma, a diferencia de los mayas. Entonces acá vamos a tener ese aspecto que los va a diferenciar en su forma de organización política. En una clase que trabajamos sobre los indígenas mayas, nosotros dijimos que los mayas van a tener un gran problema y es que
cuando crean las ciudades van a empezar a crecer, va a empezar a crecer mucho la población. Y el problema cuando crece mucho la población es que no van a existir los suficientes alimentos para todas las personas y tampoco va a estar la suficiente agua porque ellos no vivían cerca de un río. Entonces, esto va a generar que empiecen a ir de las ciudades mayas y empiecen a hacer pequeños pueblos al interior de la selva para buscar cómo sobrevivir por su propia cuenta. Entonces, en este aspecto vamos a resaltar que los mayas no pudieron sostener sus ciudades. ¿Listo? Pero por el otro lado, en el caso de los indígenas aztecas, cuando los aztecas ya empezaron a tener una ciudad muy grande, empezaron a vivenciar pues lo mismo que les estaba ocurriendo a los mayas, pero ellos tenían dos opciones, o buscaban una estrategia para poder solucionar estos conflictos, o lo que hacían era pues abandonar también la ciudad como como lo hicieron los mayas. Pero estos aztecas prefirieron no abandonarla y buscar la manera en cómo solventar la necesidad. Y ellos para solventar la necesidad se van a inventar dos cosas. La primera va a ser las famosas chinampas. Recuerden que ellos vivían alrededor de un lago, o sea, era como si existiera una isla bastante grande en medio de un lago. Y ellos lo que van a hacer con las chinampas es encima del lago, encima de esa agua van a crear una tierra, lodo, inclusive excrementos humanos para que la tierra fuera muy fértil y encima de esas islas van a empezar a cosechar. Y como las islas pues estaban encima de un lago, todo el tiempo van a estar húmedas, lo que pues permitiría y facilitaría la cosecha de estos alimentos. Entonces, esas chinampas les van a ayudar a los indígenas aztecas a poder sobrevivir y tener los alimentos suficientes para toda la población que vivía en la ciudad. Con el tema del agua, van a ser también un gran descubrimiento y van a ser los únicos en Mesoamérica que van a tener un sistema de drenaje, unos canales que transportaban tanto el agua limpia como el agua sucia. Este invento, por ejemplo, en Europa solamente lo hicieron los romanos. Otras civilizaciones no supieron cómo manejar el tema de los desechos ni de transportar agua. Entonces, lo que realizaron los aztecas es tener unos canales que van a transportar el agua de los ríos cercanos, agua limpia, para tener la fuente hídrica dentro de la ciudad, así como nosotros tenemos ahorita en la llave. Ustedes no necesitan vivir cerca de un río, pero pues abren la llave y ahí tienen el suministro de agua. Entonces, va a pasar algo similar. Y en pozos, pues iba a poder sacar agua para tener para los alimentos, para lavar la ropa, para el aseo personal. ¿Listo? Entonces, tanto las chinampas como la formación de estos canales le va a permitir a los aztecas no tener que abandonar sus ciudades, porque pudieron buscar la manera de cómo sobrevivir. Frente a los dioses, recuerden que los mayas van a tener una herencia cultural muy fuerte de los olmecas y van a heredar los dioses, como lo mencionaban acá, el dios de la lluvia y el dios de la serpiente emplumada, que lo van a llamar Kukulcán. Pero cuando llegan los aztecas, ellos llegan desde Estados Unidos hacia y desde el norte de México hasta el centro, ellos tenían sus propios dioses. Ellos tenían el dios de la guerra, que va a ser Huitzilopochtli, pero como ellos van a vivir mucho tiempo ahí, empiezan a, digamos que, adoptar los dioses que encontraron. Y como muchas culturas de Mesoamérica tenían la creencia por la serpiente emplumada, pues ellos también van a empezar a adoptar esta creencia sobre la serpiente emplumada. Ya no se va a llamar Kukulcán, sino que se va a llamar Quetzalcóatl. ¿Listo?
Entonces, este va a ser, digamos, como la combinación cultural, especialmente religiosa, que van a tener del mundo centroamericano hacia las culturas indígenas aztecas. Pero como los mayas, perdón, como los aztecas tenían un dios de la guerra, ellos se van a enfocar en el tema de los sacrificios. Tanto mayas como aztecas van a tener sacrificios, pero el significado va a ser muy distinto. Los aztecas van a tener sacrificios todo el tiempo porque ellos consideraban que si no se les daba sacrificios a los dioses, pues ellos iban a acabar con la vida en la tierra. Entonces, los sacrificios eran constantes, tanto de los pueblos enemigos como de sus propios guerreros. Para los mejores guerreros era un honor, pues, ser sacrificado para los, pues, los sacrificios eran muy ocasionales, también eran para los dioses, pero no tenían como esa sed de sangre, por así decirlo, en el que tuvieran que estar ofreciendo continuamente sacrificios. Y además, las personas que sacrificaban las decidían a partir de un juego. Los que pudieron estar en esa clase se dieron cuenta que hay un juego de la pelota en el que pues hay dos equipos y la persona que, o el grupo, el equipo que meta esta pelota en el arco, pues va a ganar. Y el equipo perdedor iba a ser el que sería sacrificado para los dioses. Entonces, en este aspecto se van a diferenciar, porque para los mayas, los que pierden las batallas, los que pierden el juego, son candidatos a ser sacrificados para los dioses. Mientras que para los aztecas es al revés, son los mejores guerreros quienes pueden tener el honor de poder ser entregados hacia los dioses. Entonces, acá lo vamos a poner como los sacrificios, pero recuerden la explicación en qué diferencias van a tener. Listo. Frente a otros aspectos de la vida de estos indígenas, pues vamos a ver que cuando llegan los españoles, los mayas ya van a ser grupos muy pequeños. Los mayas ya van a estar en pequeños pueblos esparcidos por Centroamérica, esparcidos en México, en Guatemala, en Belice. Y eso va a hacer que los españoles se demoren muchísimo más tiempo al poder conquistarlos, porque le tocaba ir de pueblo en pueblo. Vamos a poner como que esta conquista española duraría casi 200 años. ¿Listo? Mientras que en el caso de los aztecas, cuando llegan los españoles era el momento en que los aztecas se encontraban en su grandeza, en su esplendor, y la mayoría se encontraba en la ciudad de Tenochtitlán. Entonces, cuando derrotan la ciudad y cuando acaban con estos aztecas, como casi todos se encontraban en el mismo lugar, pues fue mucho más fácil y mucho más rápido poder derrotar a los aztecas. Incluso, pues ya no hay aztecas o descendientes aztecas directos, como si hay con los mayas en la actualidad. Entonces, pondremos que la conquista española fue en pocos años. Y en pocos años puedo hablar que en 2 años ya los españoles habían generado la conquista hacia esta civilización. Con el caso de las construcciones va a pasar lo mismo con la arquitectura. Los mayas, como tienen ese manejo matemático y especialmente ese conocimiento sobre la implementación del número cero, les va a permitir pues poder tener obras arquitectónicas mucho más elevadas y mucho más diversas que los aztecas. Los mayas van a tener pirámides, pero también van a tener arcos y también van a tener otro tipo de estructuras que les van a diferenciar según cada uno de los reinos. Mientras que los aztecas no van a tener todo ese conocimiento matemático y por eso digamos que la edificación principal pues iba a ser la pirámide que se encontraba en la capital o en la ciudad principal. ¿Listo? Pues
los dos grupos van a ser pirámides, sin embargo, las pirámides mayas van a ser más altas y pues van a tener distintas formas de estructurar las mismas construcciones a sus conocimientos. Listo. Otro aspecto que sería, pues en este caso importante resaltar, pues va a ser el tema del idioma. El idioma maya de los mayas, pues lo vamos a denominar así, idioma maya, mientras que en el caso de los aztecas va a ser el náhuatl idioma. Entonces no van a tener cercanías estos dos, estas dos lenguas, van a tener unas estructuras muy diferentes. Frente a los procesos de escritura, ahí también vamos a encontrar cosas que van a ser diferentes. Por ejemplo, cuando estuvimos viendo la sesión de indígenas maya, nosotros nos dimos cuenta que ellos utilizan algo que se llaman los glifos, que lo realizan en piedra. ¿Listo? Entonces, toda la información que tenían los mayas la van a tallar en piedras para que quedara, pues, o perdurara a través del tiempo. Recuerden las características que tenían esos glifos. Se crean como estos personajes, porque recuerden que van a ser cercanos a los pictogramas, se crean los personajes, pero alrededor de los personajes se van a mostrar ideas, se van a mostrar la situación política o la situación social en la que estaban viviendo. Por eso en el video que nosotros creo que acá se trabó un segundito la grabación, pero bueno, retomo. Por eso en el video que nosotros tomamos en la sesión de clase, nos dimos cuenta que asimilaban los glifos a una historieta, porque pues en eso se va a, digamos que se van a aparecer, y es que pareciera que los indígenas mayas pues estuvieran narrando una historia. Mientras que en el caso de la escritura de los indígenas aztecas, pues va a diferenciarse porque no va a ser tan sofisticada como la de los mayas, va a ser mucho más sencilla, digamos que no van a estar dando tantas ideas alrededor de una misma imagen, sino que van a ser mucho más concretos, solamente van a mostrar ideas que representarán objetos, animales o personas, y pues utilizarán la secuencia para dar el mensaje. Esta escritura de los indígenas aztecas no va a ser realizada en glifos, o sea, en piedra, como si lo hicieron los mayas, sino que nosotros lo entendemos o lo manejamos como los códices. Esos códices que manejaban los aztecas los realizaban encima de pieles de animales, especialmente en pieles de venados. Entonces, cuando sacrificaban o utilizaban pues el venado para comerlo, se quedaban con la piel, y encima de la piel de este venado es donde van a utilizarlo para pues escribir la historia de su pueblo, escribir la historia de sus creencias religiosas, de lo que estaba ocurriendo en ese momento pues en ese territorio. Entonces va a ser mucho más difícil en la actualidad poder conseguir o descifrar pues lo que los aztecas querían dar a conocer o lo que los aztecas estaban viviendo, porque pues muchas de estas escrituras que se hacían en las pieles de animales en el proceso de conquista se pierden, mientras que en el caso de los mayas va a ser mucho más fácil porque como estaban en piedras, que en muchas ocasiones se realizaban dentro de las pirámides o de las construcciones que ellos realizaban, pues estas iban a perdurar a través del tiempo, y pues en la actualidad todavía podemos encontrar y pues intentar descifrar cuáles eran los mensajes que ellos estaban queriendo dar. Listo. Estos son como los aspectos generales. Voy a terminar con uno que va a ser el tema de la guerra. Es que recuerden que los mayas no van a ser un pueblo guerrero. Claro, ellos
ellos estuvieron en guerras en varias ocasiones, pero ellos generalmente se enfrentaban por tener mayor poder económico, por tener mayor poder comercial, eh, por expandir de pronto el territorio, y muchas de las guerras eran entre los mismos grupos mayas, no todas, pero muchas guerras era dentro de estos mismos grupos indígenas mayas. ¿Listo? Porque pues estaban cercanos los unos a los otros. Mientras que en el caso de los indígenas aztecas, el tema de la guerra era muy importante para ellos porque, como lo mencioné anteriormente, ellos sí tenían un dios de la guerra y ellos tenían que satisfacer las necesidades y las, llamémoslo, demandas que este dios de la guerra pues les daba a estas personas. Entonces, los aztecas todo el tiempo estaban en guerra, le declaraban la guerra a pueblos cercanos y no se sometían, hacían sacrificios del ejército del grupo que enfrentaban y perdían, y ellos se estaban destacando pues, en el arte de la guerra. Ellos eran muy buenos guerreros y por eso fácilmente derrotaban a los otros pueblos que se encontraban cercanos. Incluso, como lo vimos en la sesión anterior, los aztecas tienen escuelas públicas que son dedicadas y destinadas a la formación de sus habitantes. Y dentro de la formación de sus habitantes, pues va a estar el entrenamiento militar. La mayoría de grupos pequeños indígenas que habitaban en las cercanías no tenían un entrenamiento militar riguroso. Los que eran guerreros eran los hombres, especialmente los hombres mayores, que de pronto habían tenido algunos enfrentamientos y conocían un poco del tema, pero los aztecas sí preparaban desde jóvenes a sus hombres para que estuvieran todo el tiempo enfrentándose militarmente. ¿Listo? Entonces, para ellos era supremamente importante el tema de la guerra, incluso tenían educación para ello. Entonces vamos a poner que va a ser continuo con otros pueblos. Entonces, pues digamos que por el día de hoy, nosotros ya hemos visto pues estas características de los mayas, ya vimos las características de los aztecas, pero pues sí era importante que ustedes pudieran aprender a diferenciar qué similitudes y qué diferencias tenían estos dos pueblos, porque pues si se dieron cuenta, van a habitar en un lugar muy cercano y van a tener aspectos religiosos, culturales, muy similares, y nosotros pues puede ser usual que podamos confundirlos. Listo, chicos, entonces la próxima clase ya no vamos a estar abordando estos dos grupos, sino que nos vamos a trasladar especialmente hacia el Perú, donde vamos a ver una cultura que es totalmente distinta y que nunca se contactó con los indígenas mayas ni los aztecas, que va a ser pues en el territorio del Perú con los indígenas incas. Debido pues a toda la distancia que tenían, pues no tuvieron como un gran contacto con estos otros pueblos. Y pues su desarrollo va a ser completamente distinto. Recuerden que si tienen alguna pregunta o quieren hacer énfasis en algunas de las diferencias o en algunas de las características de estos dos grupos que ya hemos venido abordando en sesiones anteriores, la próxima vez que tengamos nuestro encuentro sincrónico, me avisan para poder resolver. Si son de estas personas que de pronto no pueden contactarse o conectarse a través de la plataforma Teams, entonces pues me pueden escribir por el grupo de WhatsApp o por interno para poder ayudarles a ampliar la información y entender pues un poco más de qué trata pues estas diferencias y estos procesos de estas comunidades indígenas mesoamericanas. Entonces, que tengan un buen descanso. Nos vemos la próxima semana.